Vamos a iniciar un estudio en el libro de Salmos y vamos a iniciar con el Salmo 2. Hoy vamos entonces a estudiar el Salmo 2. Vamos a leer texto por texto, versículo por versículo y vamos a analizar entonces el Salmo 2. Vamos entonces a empezar con el versículo 1. El versículo 1 dice lo siguiente del Salmo 2. Recordando una cosa, que este Salmo 2 es un salmo mesiánico, es un salmo relativo al Mashiach, al ungido de Dios, al Cristo, y nosotros vamos entonces hoy a aprender el significado de este salmo en su contexto general, pero vamos a analizarlo versículo por versículo. Así que nosotros vamos a estar estudiando entonces ese salmo haciendo referencia. Nuevamente insisto que este es un salmo mesiánico, un salmo que tiene que ver con el Mesías prometido. Entonces vamos a ver que es un salmo profético, además de todo, porque era un salmo que habría de realizarse en un tiempo futuro en relación al tiempo en que fue escrito. Se atribuye el salmo a David. Obviamente que la mayoría de los salmos son atribuidos a David. Y entonces vamos a analizar este salmo eh, mesiánico, este salmo profético. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vamos a empezar entonces por este versículo y vamos a analizar primeramente el versículo 1. Así que nosotros vamos a hacer un estudio por partes sobre cada versículo, y en cada texto entonces vamos a estar analizando cada versículo, y cada versículo va a ser un estudio aparte. Así que vamos a estar dividiéndolo entonces por cada uno de los versículos. Entonces vamos a empezar por el versículo 1. El ungido del Señor. El Salmo 2, Salmo del Mashiach. El Salmo del Mesías, el ungido del Señor. Recuerda que, repito, este es un salmo mesiánico que tiene que ver con el Mashiach, el ungido. Recuerde que la palabra Mashiach significa ungido. No necesariamente se referiría, cuando se habla de ungido, a Cristo. Recuerden que Jesucristo habló lo siguiente, que habrán muchos que se denominarán a sí mismos de Cristos, es decir, de ungidos. Y él entonces habló: habrán falsos Cristos y falsos profetas. Y cuando él habló de falsos Cristos, él habló de falsos Mashiach, falsos ungidos, falsos Cristos, falsos Mesías. Entonces, cuando habla ungido, no necesariamente estará hablando de Cristo. Puede hacer referencia a ungido a alguien que fue separado a un servicio determinado por el Señor, como en el pasado podemos ver los reyes eran ungidos por Dios. Recuerda que David reconoció que Saúl era el ungido, el Mashiach del Señor, y por lo tanto la palabra Mashiach no necesariamente se implica o se aplica sola y exclusivamente a Jesucristo, sino que puede ser a cualquier persona que tenga que ver con haber recibido una unción, un impartimiento de parte del Señor para una misión específica. Entonces, este salmo, además de ser un salmo mesiánico que tiene que ver con el Mashiach, en este caso, este salmo obviamente hace referencia a Cristo Jesús. Sin embargo, este es un salmo de doble significado. También era un salmo relativo a acontecimientos de su propio tiempo, que tenía que ver con la unción de los reyes, con la unción de un rey delante del Señor para el servicio del Señor, pero que también tenía obviamente una alusión profética para el tiempo futuro. Y vamos a ver que hay citas de este salmo
completas en el Nuevo Testamento. Así que vamos a iniciar entonces hablando del Salmo 2. Primeramente habla en el versículo 1 que ya hemos leído y voy a volver a repetir esta lectura. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces vamos a analizar primeramente que esto es una referencia al Mashiach, al Cristo, al ungido, pues conspiraron contra él. Vamos a ver entonces que aquí, aún que es en un sentido general, porque dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Podemos tomar un contexto general y mencionar que en un contexto general esto es plausible a cualquier acción de los seres humanos, que dice, se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces podemos tener un alcance más generalizado en relación a todo aquello que acontece en relación con las personas en el mundo. Las gentes entonces se amotinan y los pueblos obviamente piensan cosas vanas. Pero en especial esto, como era un salmo mesiánico, como era un salmo relacionado con el Mashiach, primeramente en relación personal a un personaje de su tiempo, pero con una alusión profética referente al Mashiach, es decir, al Mesías Jesucristo. Vamos entonces a ver esto que dice aquí, que es una conspiración, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vamos a ver que si es un salmo entonces mesiánico, entonces esto tiene que ver con el Mesías, con Jesucristo. Vamos a ver que dice que la gente obviamente se levantó en conspiración contra Jesucristo. Vamos a ver en el libro de Hechos que hace alusión justamente a eso, en el capítulo 4, versículos 24 al 26, que habla del Cristo, el ungido, Jesús, el Mashiach prometido. Vamos a leer entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 24 al 26, y dice así: y ellos, hablando aquí de los apóstoles que estaban reunidos en un determinado lugar, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, note aquí, por boca de David, está hablando del salmo que fue escrito allá, el Salmo 2, que es atribuido a David, que por boca de David tu siervo dijiste. Note aquí, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Note entonces que aquí está haciendo una referencia justamente al Salmo 2. Aquí los apóstoles, después de haber sido perseguidos, ahora están reunidos en un determinado lugar y empiezan una oración, y en esta oración citan justamente el Salmo 2. Y la pregunta que hacen el Salmo es la siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Note aquí que la palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido. Entonces, habla aquí del acontecimiento que sucedió, valga la redundancia, en relación a la profecía del Salmo 2 en cuanto a Cristo, a Jesús el Mesías. Y vamos a ver que en esta palabra, ¿no? Encontramos aquí claramente que está haciendo una referencia al Salmo 2 y dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces es una alusión perfecta al Salmo 2, que fue un salmo atribuido entonces a David. Y vamos a ver lo siguiente, que en la parábola de los labradores,
de aquellos labradores malvados, Jesús dio a entender eso de los líderes religiosos de su época. Y ellos mismos, es decir, los mismos líderes religiosos de su tiempo, cuando Jesús habló esta parábola, entendieron que él hablaba esta parábola respecto a él mismo, es decir, a Jesucristo. Note, vamos a ver lo siguiente, que en Lucas capítulo 20, versículos 14 al 16 y después el versículo 19, no vamos a leer toda la parábola, pero vamos a mencionar estos textos para entender lo que Jesús quiso decir respecto a la mención de esto, es decir, de esta conspiración que hicieron contra Jesucristo, lo que ya hemos visto es mencionado entonces en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Amotinar significa estar en reunión, estar en conspiración. Vamos a ver. En el sentido natural, la palabra amotinar, se amotinan las gentes, el sentido literal de la palabra amotinar, según el diccionario, es lo siguiente: turbar e inquietar las potencias del alma a los sentidos, es decir, una forma de turbar la conciencia de la gente para una cosa obviamente perturbadora, mala, para inquietar, para perturbar. Vamos a ver que esto justamente es lo que hicieron los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que amotinaron la gente para causar perturbación. Vamos a ver entonces ahora en Lucas capítulo 20, versículos 14 al 16. Vamos a ver entonces en esta parábola que contó Jesús, que Jesús realmente cuenta esta parábola haciendo alusión de la gente de su tiempo, de los judíos de su tiempo, principalmente de los escribas, fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes de aquel tiempo. Vamos a ver lo que dice aquí. Lucas 20, 14 primero. Dice: mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará a viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Vamos a ver entonces ahora el versículo 19. Lo que nos dice ahí: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces note que este salmo, ya empezamos en el primer versículo, Jesús hace entender que realmente tenía alusión a él. Los apóstoles, cuando se unieron para orar, declararon que este era un salmo escrito por David y que obviamente tenía que ver con el Mashiach, era el ungido del Señor. Y aquí Jesús habla de la conspiración de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes en contra de él mismo. Y cuando cuenta esta parábola, el heredero que fue muerto, es decir, que conspiraron contra él, obviamente que hacía alusión a él en relación a los escribas, fariseos, a los sacerdotes de su tiempo. Y note aquí que en el versículo 19 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. ¿Por qué dice? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces, era una alusión directa al mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos volvemos al Salmo 2, ¿no? Cuando nos volvemos al Salmo 2 y que el Salmo habla de que conspiraron contra el Señor y contra su ungido, entonces tiene una referencia obviamente directa al Señor Jesucristo.
¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Nosotros vamos a ver en la siguiente parte, en el versículo 2, que directamente está ahí haciendo una referencia ya más precisa y más directa a Cristo. Pero el primer versículo dice ya, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Repito, en sentido general, tiene que ver con todas las conspiraciones de la gente en contra de Dios, en contra de los planes de Dios, en contra del propósito de Dios y en relación obviamente a la persona de Jesucristo. Porque es evidente, mi hermano, mi hermana, que en este mundo el nombre más, pudiéramos decir, más conocido, más reverenciado, más adorado, pero también más nombrado, más perseguido, más odiado por las gentes, es el nombre de Jesús. No el nombre Jesús, sino el nombre de Jesús, la persona de Jesucristo. Y desde tiempos primordios, desde que apareció Jesucristo en este mundo, obviamente que hay los que le aman de todo corazón, pero hay aquellos que siempre están conspirando en contra de él, en contra de su nombre, que le aborrecen, que le detestan, que odian su nombre, que no pueden escuchar el nombre de Jesucristo, que no es permitido hablar en los colegios de él, que no es permitido hablar en las universidades de él, que no es permitido hablar en determinados lugares acerca del nombre de Jesús, porque siempre lo asocian con algo religioso que cambia la mente, que trae cambios al corazón, y las personas obviamente detestan cuando quieren cambiar sus preceptos, sus conceptos, sus ideales, siempre cuando esos son tendenciosos al mal, siempre cuando esos son pretensiones a cambiar aquello que Dios ha exigido del hombre. Entonces los hombres, los seres humanos se levantan en contra de los planes y de los propósitos establecidos por Dios. Por eso podemos verlo en un contexto general, que en todo el mundo la gente obviamente es opuesta al Evangelio, es opuesta a la gracia de Dios, es opuesta al camino del Señor. Cristo es amado, pero Cristo también es aborrecido, Cristo es odiado. Él mismo lo dijo, que sería odiado por muchos. Mucha gente odiaría, detestaría el nombre de Jesucristo, pero hay aquellos que hoy le reverencian, le alaban, le adoran, le exaltan, bendicen su nombre. Entonces, analicemos este salmo desde esta perspectiva. Vamos entonces luego a analizar entonces la segunda parte, es decir, el segundo versículo del salmo, que dice: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y vamos a ver qué es lo que ellos proponen aquí, y que este texto también habla claramente en el Nuevo Testamento acerca de la persecución de los mismos religiosos judíos en contra de Cristo. Por eso bien está escrito en la palabra de Dios que a lo suyo vino. El propósito inicial de la salvación era para los judíos, pero con un plan obviamente para alcanzar todos los reinos de la tierra, todas las personas de la tierra, pero primordialmente para los judíos. Y por eso dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron, rechazaron al Mashiach, le rechazaron al Cristo, porque los ideales de los judíos en aquel tiempo era obviamente muy distinto, y ellos no aceptaron a Jesús, porque los planes de Jesús eran diferentes de los ideales de ellos, como lo es hoy. El odio, el rencor, el resentimiento abarca el corazón de las personas y siempre quieren venganza, siempre quieren retribuir, pero Cristo nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y enseñó a aquella gente a amar incluso a sus enemigos. Y esto obviamente fue en contra de los planes y los propósitos de los judíos de su tiempo. Pero Jesús es el Señor. La próxima clase entonces, versículo 2. Vamos a analizar el versículo 2 en la próxima clase.